Ayer la Federación de Exportadores del Ecuador, el Ministerio del Interior y la Unión Europea firmaron un convenio de trabajo conjunto que busca evitar la contaminación de las exportaciones del país hacia el continente europeo. Carlos. Andrea, revisamos el tema con Cintia Mayer, presidenta del directorio de FedExport. Ingeniera, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Ingeniera, ¿cuál es la expectativa que usted tiene del convenio firmado con la policía, el gobierno y el apoyo de la Unión Europea para controlar las acciones del crimen organizado en los productos que Ecuador exporta a Europa, básicamente? Bueno, este convenio es un convenio muy importante porque es un convenio de cooperación interinstitucional del sector público y del sector privado, en el cual obviamente el objetivo es tratar de controlar de mejor manera la contaminación dentro de lo que es el comercio internacional lícito. La presencia de la Unión Europea y también de Estados Unidos el día de ayer también fue muy importante porque ellos también entienden que esto es una corresponsabilidad y que tenemos que trabajar todos, tanto desde el sector interno, público y privado, como también de la parte externa, ya que esto tiene una afectación directa a la generación de nuevos empleos, nuevas propuestas de producción, y eso es lo más importante. Una pata de esta fórmula es el apoyo interinstitucional que se ha mencionado, pero ¿cuál debería ser esa fórmula precisa y técnica para evitar la contaminación de los contenedores? Es decir, en la práctica, ¿cómo va a funcionar el plan ya en lo técnico, en lo tecnológico, en lo del recurso humano? Bueno, existen realmente diferentes incluso procesos y protocolos que se llevan a cabo desde hace más de 20 años, pero es primera vez en la cual ya vamos a tener un cruce de información directo con la policía, poder tener cuáles son las mejores prácticas de ciertos sectores de producción que han sido más afectados que otros, tratar de generar rutas seguras para el sector exportador, tratar de también generar nuevos protocolos dentro de lo que es la ruralidad y tener al sector privado como un frente digamos, unitario dentro de lo que es la seguridad. Es decir, esa cultura de seguridad, seguir gestionándola y haciendo que realmente las acciones sean muy concretas. Uno de los puntos que llama la atención del convenio, que es lo que se ha mencionado, es decir, que hay un acompañamiento de la policía, de la lucha antinarcóticos desde las fincas, por ejemplo. ¿Eso es posible en realidad? ¿Hay los policías suficientes cuando mucha gente se queja en las calles sobre la inseguridad, de que haya policías que puedan acompañar la producción de fincas privadas para evitar que éstas se contaminen? No estamos diciendo que se va a hacer a todas las fincas de todas las exportaciones. Estamos hablando que el volumen de lo que exporta Ecuador es muy grande. Hasta la fecha son más de 11.000 millones de dólares solamente en lo que es exportación de productos no petroleros. Entonces, el volumen es enorme y lo que queremos hacer es crear protocolos en conjunto donde realmente podamos nosotros encontrar ese apoyo y esa comunicación directa que actualmente no la hay. Y así también la policía puede también encontrar dentro del sector privado cómo hacer esos chequeos antinarcóticos de mejor manera sin tener que dañar la mercadería, que a veces no sucede, o que se quede mercadería en puerto que no logra ser exportada debido a estos controles, los cuales estamos totalmente de acuerdo que hay que hacerlos, pero hacerlos de la mejor manera, más efectiva y más eficaz. Ingeniero, es decir, que las mismas fincas, las mismas empresas tienen que tener unos protocolos institucionales, empresariales, de control. Ese es un compromiso que hace el sector empresarial, por ejemplo. Es correcto, es así, lo tenemos que hacer y lo tenemos que, de alguna manera, democratizar a la mayor cantidad de empresas, exportadores serias, que están tratando de generar, obviamente, una credibilidad en sus productos, en su empresa, en su imagen, y en general, esa es la credibilidad del Ecuador al mundo, porque nuestros productos son muy conocidos en temas de calidad y de un gran volumen de exportación que se exporta. ¿Cuáles son los productos más susceptibles de contaminarse con el ingreso del narcotráfico? ¿Los agrícolas, por ejemplo, el banano, los agrícolas o qué otra cosa más? ¿Hay una diferenciación como para decir a este tipo de exportaciones hay que ponerles más cuidado que a otras? Bueno, las estadísticas demuestran que el sector bananero es el más atacado en este sentido, pero eso no exime que el resto de sectores también se vean afectados. Esto puede atacar a cualquier sector en sí y por eso es que es tan importante poder manejarlo tanto desde la fábrica, porque también hay que analizar a dónde se puede encontrar más droga cuando se hace esa contaminación. Y también las estadísticas también lo demuestran que no solamente es en sí en
el producto, también puede ser en las estructuras, en los contenedores, en los cabezales, en diferentes formas. Y esa es la información que también tratamos de cruzar entre sector privado y sector público para poder nosotros prevenir Ingeniera, de mejor manera esto. ¿hay algún porcentaje, alguna cifra que nos pueda graficar cuán contaminado está saliendo el banano del Ecuador, por ejemplo, hacia Europa? Es decir, ¿qué cantidad de plátano es víctima de esta contaminación? Bueno, al momento se sabe que de todo lo que se llega a encontrar de contaminación de drogas, el 80% es hacia Europa. Estados Unidos ha bajado muchísimo y también hay que reconocer... Pero el 80% no está en el banano, pues, ¿o sí? Sí, es que el banano es el sector más afectado de todos, así es. Ese es el más afectado. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo en Europa es grave, porque también ellos, y eso fue lo que también pudimos ver ayer con la presencia del consejero de la Unión Europea, con el cónsul de Estados Unidos, que si no atacamos desde todos los frentes, tanto público, privado, interno, externo, en realidad no lo vamos a poder controlar, porque... sí. Así es. Los reportes de sus agremiados dan cuenta de que trabajadores en las fincas son cooptados por el crimen organizado. Si no, ¿cómo penetra en la primera cadena de origen, no? Es correcto, y por esa razón hay muchísimos también controles que se hace directamente a los empleados. O sea, todos somos responsables. Uno como exportador sabe que realmente la responsabilidad, incluso legal, también va desde representante legal hasta abajo, hasta la persona que tocó la carga. Y eso es importante, que la gente tenga conciencia de cuáles son las consecuencias de este tipo de acciones. O sea, la gente y los dueños de las fincas, los productores, 100%, los empresarios. Correcto. Y ahora, ingeniera, y en los puertos, que es el sitio caliente, ¿qué esperan ustedes como empresarios? Porque usted hace un momento decía, también no es justo que mucho producto perezca en los puertos por estos procesos, por estas vigilancias que se retrasan las cosas. ¿Qué esperan ustedes de la gestión portuaria? Bueno, ahí sí viene una gestión muy fuerte que nosotros pedimos al Estado y al gobierno y así a todos los que administran los puertos, porque en realidad mucho de lo que es la contaminación también sucede dentro del puerto, puede suceder también en los buques. Hay diferentes partes, por eso es que la cadena de logística tiene que tratar de controlarse al 100% de mejor manera. Como ustedes conocen, ya se van a implementar los escáneres en cada uno de los puertos, al 100% de la carga. Estas son prácticas que ya vienen funcionando en otros países como Colombia, pero eso no exime también de que vuelva a suceder, claro, o que eso no vaya entonces a suceder por los escáneres. Eso le iba a preguntar, ingeniera, los escáneres es solo una parte de la manera de controlar ese contrabando, porque lo que han dicho las buenas prácticas a nivel técnico es que además de los escáneres necesitas un determinado número de vistaforadores, un determinado número de gente que trabaje como estibadora, que la mayor cantidad de vigilancia sea tecnológica, no técnica, que no exista mucho ojo humano y que sean autoridades bien claras las que tomen la decisión de cómo escanear los productos cuando deberían ser el 100% y no aleatorios. Es decir, todas las mercaderías deberían pasar por los escáneres, ¿es verdad? Eso es verdad y eso tampoco no significa que no, eso es solamente una gota más dentro de todas las acciones que se tienen que hacer. Los escáneres no van a solucionar este problema, eso también hay que decirlo claramente para tener las expectativas claras y es por eso que tenemos que trabajar todos en conjunto, porque el escáner va a ayudar en algo, va a poder detectar, van a haber centros de información donde van a estar la policía directamente revisando contenedor por contenedor, carga por carga y de esa manera quizás hacer esos chequeos antinarcóticos previos a los embarques de una manera más focalizada, donde realmente pueda llegar a tener unos efectos aún más eficaces porque sabemos que Ecuador es uno de los países también que incauta más droga en el mundo. ¿A usted, la policía, las autoridades portuarias le han dicho en qué momento ya funcionarán los escáneres y funcionará también la buena práctica de los operadores de todos los puertos para que los productos vayan seguros? El director de las aduanas nos ha informado que esto va a ser un proceso paulatino, es decir, no todos los puertos están ya con todos los escáneres implementados. Hay algunos que ya lo tenían antes, como por ejemplo DP World en Pozorja, ya lo manejaba mucho antes de esta resolución que se sacó de la obligatoriedad de los escáneres. Entonces, entendemos que eso va a ir sucediendo de poco en poco hasta que ya todos los puertos entren con esta nueva regulación que obviamente también va a ayudar en algo a controlar esto a nivel nacional.
¿Ustedes exigirían, por ejemplo, a la autoridad portuaria que toda la mercadería, absolutamente toda, pase por los escáneres, por ejemplo, como para instaurar una buena práctica y que deje de ser aleatorio? No, sí, estamos totalmente de acuerdo con eso, pero también vienen algunos temas de responsabilidad legal. Por ejemplo, ¿qué sucede si pasa el escáner, no hay ningún problema y luego encuentran droga que puede haber sido implantada luego de haberse puesto el escáner? Entonces todavía quedan partes dentro de ese protocolo de lo que se va a implementar de los escáneres que también necesitamos un poco conocer y entrar más en detalle para entender cuáles son las responsabilidades legales de parte y parte. Y para eso precisamente son las otras patas de este acuerdo que ustedes han manejado, porque incluso hay intercambios con Europol y todo lo demás. Pero, ingeniera, ¿cuándo empezaría ya este convenio que ustedes han firmado a dar resultados, a ejecutarse? Bueno, este convenio ya lo firmamos, comenzamos realmente a trabajar todos estos temas en la práctica hace varios meses hasta que logramos hacer ya la firma del convenio. El convenio tiene una duración de 2 años, lo cual también es importante porque a pesar de los cambios políticos de nuevos gobiernos, la idea es que este tipo de acciones y de actividades no paren, no se detengan y que nosotros podamos seguir con esto el mayor tiempo posible. Le quiero hacer una pregunta final y quiero que me responda con absoluta sinceridad. Claro que sí. ¿Cuán en riesgo pueden estar las exportaciones ecuatorianas, denominaciones de origen, normas ISO, si empresarios, autoridades, policía, autoridad portuaria no cuidan los productos que nosotros exportamos y que es lo que precisamente, por un lado, sostiene la dolarización y por otro, genera empleo? ¿A qué nos estamos arriesgando, ingeniera? Varias cosas. Primero, el riesgo es muy alto, la primera pregunta. Segundo, la credibilidad como empresa, como producto, como sector exportador y como país es lo más importante. Este tema de seguridad no tenemos que verlo únicamente como un gasto, sino también como un tipo de inversión que se tiene que hacer, porque el efecto de no hacerlo es gravísimo. Se podrían cerrar incluso ciertas fronteras de ciertos países porque no sienten que hay un riesgo muy grande de traer ciertos productos de Ecuador. Y eso es lo que debemos de evitar y tratar de trabajar en conjunto y no simplemente negar que esa situación no está creciendo. Es al contrario. Tiene décadas que sucede, pero tenemos que trabajarlo en conjunto para superarlo. ¿Y cuánto está perdiendo el exportador mensualmente por estos protocolos de seguridad, por un lado? Bueno, se ha calculado que es alrededor de $1 millón diarios lo que el sector exportador gasta en todo lo que son protocolos de seguridad y por esa razón también solicitamos al gobierno del Estado que nos reconozca una deducibilidad dentro de los impuestos porque nadie nos está reconociendo ese gasto en el mercado internacional. Eso no afecta a los precios internacionales y son gastos que nosotros los asumimos dentro del sector exportador directamente. Cintia Mayer, presidenta de FEDEXPORT, gracias por estar en contacto directo. Gracias a ti, Carlos.